Buenos días a todos y bienvenidos a este seminario virtual del Espacio del Conocimiento en Línea del Instituto Mexicano de Tecnología de la UNAM. Saludos a todos nuestros asistentes en la plataforma Zoom y a nuestros participantes a través de Facebook Live. Como cada viernes en estos ya tradicionales viernes del seminario IMTA me presento. Mi nombre es Jorge Velázquez Suárez, soy subcoordinador de Tecnología Apropiada del IMTA y voy a ser su moderador esta mañana. El día de hoy vamos a escuchar a nuestra ponente invitada, la doctora Iskra Mejía Estrada de la Universidad de Bristol, con la ponencia titulada Hidrometeorología de las inundaciones súbitas en cuencas urbanas. Un tema súper especial, en especial para estas zonas urbanas que presentan un peligro súbito de estas inundaciones. Entonces tenemos que poner mucha atención justamente a estos fenómenos. La doctora Iskra, ella es maestra en Ingeniería Civil por la UNAM, con doctorado por la Universidad de Bristol, Inglaterra. Su investigación se enfoca en el modelo numérico de la hidrometeorología urbana, con especial interés en la simulación de eventos de lluvia intensos y de corta duración, y la correspondiente respuesta fluvial en ciudades. Con varios años de experiencia en programación, también se dedica al diseño de códigos para la evaluación y visualización de resultados. Ha colaborado como asistente de educación a nivel licenciatura en materias como hidrología, paleoclimatología y oceanografía. Cuenta con extensa participación en congresos científicos, como en eventos de difusión de la ciencia. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí. Antes de darle la palabra, yo sé que ya todos estamos animosos de escuchar su ponencia, me gustaría compartir con usted y también con todos nuestros asistentes la dinámica que vamos a seguir esta mañana. Como pueden darse cuenta todos ustedes, excepto la doctora, todos sus micrófonos están silenciados y esto es para que tengan una mejor experiencia y así se van a quedar de esta manera. Entonces, ¿cómo vamos a interactuar? Pues bueno, la forma de interacción entre el grupo y nuestra ponente va a ser a través del chat de grupo, el cual lo pueden encontrar en la barrita de abajo. Si están en Zoom, es un cuadrito que dice chat, ahí pueden poner todas sus preguntas, comentarios, felicitaciones, tanto a la ponente como al moderador si quieren, y estas se van a guardar y se le van a pasar a la moderadora. Lo pueden hacer en cualquier momento de la charla, tanto al principio como al final, y bueno, van a estar tomadas estas preguntas y al final de la ponencia serán leídas a nuestra ponente. Al final tal vez no podamos leer todas, pero vamos a hacer un intento de agruparlas, las que se parezcan, y darle la mayor respuesta que se pueda a estos cuestionamientos que puedan tener. Se les informa también que este seminario es grabado, como pueden observar, y se subirá a nuestras redes sociales, las cuales ahorita van a aparecer en pantalla. Y aquí en estas redes sociales van a poder ver este y todos los seminarios que hemos tenido, y creo que, a ver si en un ratito me pasan el dato cuántos seminarios ya hemos tenido en estos viernes de seminarios y semanas de pandemia. Ya han sido bastantes, los invitamos a verlos todos. Todos han sido súper interesantes. Todo el historial se encuentra en nuestro canal IMTA en YouTube, y bueno, también síganos en Twitter, Facebook, LinkedIn para tener información día a día de cuáles son los seminarios que vienen y qué es lo que estamos haciendo en este instituto. Les recordamos que, bueno, todos nuestros seminarios son gratuitos y la inscripción más adelante les voy a pasar la página, pero bueno, no quisiera tomar más tiempo y vayamos a que nos truje, ¿no? Doctora Mejía, muchísimas gracias por estar aquí. Estamos súper contentos de tenerla, y ahora sí que el micrófono y el escenario es suyo. Muchísimas gracias, Jorge. También muchísimas gracias a todo el equipo del IMTA por la invitación a la ponencia. Me da mucho gusto volver a colaborar con pues, otros investigadores con los que ya había estado en contacto anteriormente en México. Así que, pues, como usted mencionó, pues vamos a empezar. Y listo. ¿Todo bien con la presentación? Perfecto, muchas gracias. Pues bien, como mencionó Jorge Velázquez, muchas gracias por la introducción. La plática se va a tratar de hidrometeorología de las inundaciones súbitas en cuencas urbanas.
que es un título bastante largo porque abarca los aspectos más importantes de qué es lo que sucede previo a una inundación en una ciudad, que básicamente esto simplemente incluye la parte meteorológica y la parte hidrológica, qué pasa a nivel atmósfera y qué pasa a nivel cuenca. Bien, un pequeño resumen de lo que vamos a ver hoy en la presentación. Para empezar, ¿por qué un ambiente urbano? ¿Cuál es la importancia de estudiar las ciudades? Después vamos a ver cuáles son los componentes de la morfología urbana, qué es lo que hace a una ciudad una ciudad. Después, cómo afecta este tipo de aglomeraciones el ciclo hidrológico, como mencionaba anteriormente, en el aspecto atmosférico y en el aspecto a nivel cuenca. Después, ¿cuál es la respuesta de una cuenca urbana a un evento de lluvia, que es una inundación súbita? Va a venir la explicación de qué es una inundación súbita, cuáles son los procesos que la caracterizan, y voy a mencionar un pequeño caso de estudio en el que apliqué la metodología que voy a explicar a continuación. El modelado numérico consta de dos partes, modelado de lluvia y modelado de escorrentía. Aquí voy a explicar cuáles son las herramientas numéricas, cuáles son los procesos importantes a considerar durante el modelado y cuáles son los resultados finales, qué es lo que esperamos obtener de este modelado. Y finalmente voy a cerrar con un pequeño resumen de toda la presentación y los principales retos que se pueden presentar cuando realizamos este tipo de ejercicios de modelado. Pues bien, respondiendo a la pregunta, ¿por qué un ambiente urbano? ¿Por qué es tan importante estudiar las ciudades? Pues la respuesta es bastante sencilla. La población actual y proyectada es definitivamente significante. Ha habido un cambio bastante drástico en la población, digamos, en los últimos 200 años, de 1800 a 2019, hasta el año pasado. La población total global ha crecido de 1.000 millones a 7.700 millones. Y la población en áreas urbanas creció de un 3% a casi un 55.7%. Y además, esta población está proyectada para aumentar, por lo que es muy importante tener muy en cuenta cuáles son todos los procesos físicos, atmosféricos, hidrológicos que ocurren dentro de las ciudades, porque mientras más personas vivan en este tipo de aglomeraciones, la exposición va a ser mayor. Y recordemos que los tres elementos del riesgo, que es peligro, exposición y vulnerabilidad, juegan un papel importante para determinar cuál es el riesgo total. Y entonces, ¿cuáles son los impactos de una ciudad en la atmósfera, de la ciudad en el ciclo hidrológico y viceversa? Pues bien, las actividades antropogénicas tienen un impacto bastante importante en la atmósfera, lo voy a explicar a continuación, porque la configuración de las ciudades, la altura de los edificios, la ubicación de los edificios, incluso el tamaño de la población afecta los flujos atmosféricos. Y viceversa, también los flujos atmosféricos van a afectar cómo vivimos nosotros en las ciudades. Van a afectar los aspectos de salud y van a afectar los aspectos ambientales, porque van a modificar el tipo de tormentas, tipo de inundaciones, la longitud, la frecuencia, la magnitud. Es muy importante que tengamos un entendimiento adecuado y un modelado apropiado para minimizar el riesgo por estos eventos naturales y maximizar los beneficios de tener a la población concentrada en estos centros urbanos. Todo esto para poder diseñar e implementar medidas de adaptación y mitigación, procurando resiliencia. Recordemos que la adaptación y la mitigación son propiedades de un asentamiento urbano. La adaptación pues, se refiere a aceptar que estamos viviendo con el cambio climático y hacer algo por detenerlo. Al revés, la mitigación se trata de aceptar que estamos viviendo con cambio climático y realizar acciones como seguir el protocolo de los acuerdos de París. Y la adaptación se trata de construir defensas, por ejemplo, lo que se mencionaba en la plática de la semana pasada, mover las partes importantes de una vivienda al primer piso, y la resiliencia se trata de una capacidad de permanecer en un estado funcional antes, durante y después de un evento. Ahora, una pregunta crucial que es a veces subestimada, que a veces pasamos por alto porque realmente puede tener una respuesta muy sencilla dependiendo del tipo de estudio. ¿Qué es una ciudad? Pues sabemos que una ciudad, nosotros la podemos definir, hay edificios altos, hay superficies pavimentadas, hay cierta densidad de población, esa población tiene cierto acceso a servicios. Sin embargo, si nosotros le preguntamos qué es una ciudad a alguien de otro país, o alguien incluso de otro país en América Latina, nos puede contestar algo muy distinto a la idea que nosotros tenemos de ciudad. Y esto sucede porque la configuración de todos los países es muy diferente.
Y entonces, ¿cómo definimos una ciudad? ¿Cómo decimos esto es una parte urbana y esto es una parte rural? Pues bien, hay ciertos aspectos que podemos tomar en cuenta como factores en común para definir qué es una ciudad y que ese pedazo de área sea nuestra área de estudio. Pues bien, una ciudad, los componentes de la morfología urbana están representados en este siguiente diagrama. Tenemos a la ciudad como elemento principal, el elemento central de nuestro estudio, y a él van a llegar 4 aspectos. Llegan los alimentos, llega abastecimiento de agua, combustibles y materia prima, y energía. A estos 4 aspectos se le llama la zona de influencia, porque quiere decir, representa todos los aspectos dentro de un área de la que depende nuestra ciudad. Dentro de la ciudad entra aire limpio y hay ciertos procesos atmosféricos. Va a haber una emisión de calor, gases de efecto invernadero, así como aerosoles y contaminantes. La dirección de las flechas azules muestra la dirección del viento. Entra aire limpio a la ciudad, ocurren estos procesos, los flujos atmosféricos, y sale una atmósfera modificada con estos aerosoles y contaminantes. Eso es a nivel atmosférico. Ahora, a nivel superficial, también van a salir aguas residuales, residuos sólidos y bienes manufacturados que también pueden ser devueltos a la ciudad. Entonces, mientras un asentamiento cuente con estos aspectos, se puede contar como ciudad independientemente de su extensión o de la densidad de población. Ahora, para el estudio de las ciudades podemos, digamos, discretizarlas en varios aspectos. Nosotros tenemos un ecosistema urbano y ese ecosistema urbano va a estar compuesto de ciertos componentes que al separarlos nos va a permitir estudiarlos con mayor detalle y nos va a permitir también introducirlos en un modelo y representarlos pues, en un modelo computacional. Entonces, los 4 elementos principales en los que se puede discernir un ecosistema urbano es primero la atmósfera urbana, que es bastante distinta a la atmósfera de un ambiente natural o de un ambiente rural, por los procesos que ocurren debido a la configuración de edificios, a la existencia de edificios altos y al desarrollo de actividades económicas. También se encuentra la biosfera urbana, que es la parte de vegetación, todas las zonas verdes, áreas de parques. En tercer lugar está la hidrosfera urbana, que representa a todos los cuerpos de agua dentro de un asentamiento urbano, que normalmente incluyen pues, redes de alcantarillado, ríos urbanos, depósitos de agua subterránea y algunos depósitos de agua superficial. Y finalmente tenemos el sistema construido, que este es la representación geométrica de la configuración de las ciudades, donde están las casas, los edificios, cuál es la longitud de las calles, su anchura y, por supuesto, la distribución de la altura de los edificios. Ahora, ¿cómo afecta la urbanización el ciclo hidrológico? Como sabemos, el ciclo hidrológico consta de varias partes: atmosférica, superficial, también puede incluso incluir el océano. En este caso, nos vamos a enfocar en cuáles son las afectaciones de una ciudad a nivel atmósfera y a nivel superficial. Y esto es porque a la hora de hacer un modelado numérico es muchísimo más fácil agrupar los procesos en estas 2 categorías. Cuando estudiamos los procesos atmosféricos, tenemos modelos numéricos que pueden simular todo lo que ocurre en esa parte meteorológica. Y cuando estudiamos flujos superficiales, tenemos modelos hidrológicos que, dependiendo de su configuración, también podemos estudiar con cierto nivel de detalle qué es lo que ocurre a nivel superficie. Pues bien, aquí va una pequeña lección sobre meteorología urbana. Esta se trata de la estructura vertical de la atmósfera urbana. Y esta se diferencia de la atmósfera en otros ambientes, un ambiente natural, un ambiente rural, en el sentido del número de capas que va a tener. Entonces voy a empezar de arriba hacia abajo. Primero está la zona de entrada, que es, digamos, donde empiezan las nubes. Nuestro área de interés, cuando realizamos modelado atmosférico, empieza en la superficie y termina donde comienza la capa de nubes. Sí, vamos a considerar las nubes, solo que los procesos y los flujos atmosféricos que van a modificar la cantidad de lluvia ocurren en la nube y abajo de ella. Entonces, debajo de la nube se encuentra esta capa de mezclado, en esta capa de mezclado, como su nombre lo indica, todas las propiedades atmosféricas tienen un mezclado uniforme y tiene como capa superior la capa de inversión o la capa de nubes.
Debajo de esta capa de mezclado se encuentra la subcapa inercial, que en esta subcapa la atmósfera responde a la capa de dosel urbano. Quiere decir que en este pedazo de la atmósfera, toda la configuración de una ciudad, cualquier edificio que exista, cualquier nueva calle, cualquier desaparición de un área verde va a ser reflejada en todos los procesos que van a ocurrir en esta subcapa inercial. Debajo de la subcapa inercial se encuentra la subcapa rugosa, y esta subcapa rugosa tiene una altura de más o menos de 2 a 5 veces la altura de los edificios. En esta subcapa rugosa, los flujos son afectados por elementos individuales, que aquí es donde juega un papel todavía más importante cuál es la distribución de los edificios en una ciudad. Y finalmente tenemos la capa de dosel urbano, que esta es una capa que digamos que pasa justamente por el techo de todos los edificios de una ciudad, y se refiere a la altura media de los edificios para fines de modelado y por fines de simplificación. Estas 4 capas se pueden agrupar en, digamos, 2 grupos grandes. Tenemos la capa límite urbana, que incluye la capa de dosel urbana, la subcapa rugosa, la subcapa inercial y la capa de mezclado, que digamos que es toda la atmósfera desde la superficie hasta donde empiezan las nubes. Y el 10% de esa capa límite urbana, del 10% de la altura de esa capa límite urbana, corresponde a la capa superficial, que entonces ya no incluye la capa de mezclado. Y en esta capa superficial, los flujos son gobernados por la fricción con la superficie terrestre. Entonces, considerando todas esas capas, aquí en este diagrama es muy importante ver y tener presente que la influencia de una ciudad en los flujos que ocupan en estas diferentes capas va a ser diferente, y por lo tanto, su trato dentro de los modelos numéricos también va a ser distinto. Ahora, esos fueron los procesos físicos, la división de la atmósfera en las diferentes capas. Ahora, ¿cuáles son realmente los procesos? ¿Cómo afecta a una ciudad a la meteorología? Pues bien, el primero, el más importante, o bueno, más bien el más popular, el que probablemente la mayor parte de ustedes hayan escuchado, es la modificación a la temperatura local. La temperatura, como mencionó en el cuadro inferior izquierdo, es diferente en el centro de las ciudades comparada con el resto o con sus alrededores. Y este efecto se conoce como isla de calor urbano. Esto se refiere a que todos los flujos termodinámicos que ocurren dentro de la ciudad son mucho más marcados que en las afueras. Y eso produce una concentración de temperatura mayor en unas ciudades. Este efecto se aumenta todavía durante el día. O sea, la diferencia de temperaturas entre la zona urbana y su alrededor es más marcada durante el día. También tenemos la aparición de estelas convectivas, que son iniciadas justamente por este calor sensible. Recordemos que el calor sensible es la energía térmica que un cuerpo le administra a otro cuerpo sin cambiar su estado, simplemente aumenta su temperatura. Y este calor sensible que es generado por los edificios altos cuando la capa límite urbana es inestable, o sea que hay una configuración bastante heterogénea en el dosel urbano. También tenemos un cambio en la tasa de evaporación y la reflexión de la radiación solar o el albedo. Normalmente en las ciudades todas las superficies urbanas tienen pues un albedo bastante bajo, porque pues toda la energía se ocupa pues dependiendo de las superficies, comparada con, por ejemplo, una superficie de hielo. Esas tienen un albedo bastante grande. Y entonces, aquí tenemos un problema, que si aumenta el albedo, disminuye la temperatura y pues viceversa. Entonces, podemos ver cuáles son los efectos del calentamiento global en las propiedades térmicas de una ciudad. Y finalmente, dado que todos los procesos termodinámicos son modificados dentro de la ciudad, que la temperatura aumenta, que hay una diferencia de presiones, entonces las ciudades son más propensas a tener una precipitación más intensa. Ahora vamos a ver cuál es la afectación superficial de la existencia de ciudades. Cuando precipitación cae sobre la superficie, sigue diferentes rutas. Se puede evaporar, que es un reingreso a la atmósfera; infiltración, que es cuando entra a la capa, la capa subterránea; o puede también irse como flujo superficial hacia cuerpos de agua. Entonces, este es el camino natural, los 3 caminos naturales que puede seguir la precipitación después de que cae la Tierra.
Y cuando incluimos la capa urbana, la capa que no tiene pues, propiedades de infiltración, que es impermeable, estas superficies impermeables modifican las propiedades naturales, las cantidades naturales en cada ruta. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en este diagrama creado por un instituto en California, que realmente las cantidades en cómo se modifica las diferentes rutas del agua después de que cae la superficie en una ciudad, pues no son realmente, no corresponden exactamente a los porcentajes. Sin embargo, sí es muy importante notar cómo van cambiando los porcentajes dependiendo del grado de urbanización. Entonces, tomemos, por ejemplo, la ilustración de la esquina superior izquierda, donde tenemos un ambiente completamente natural y la mayor parte del agua que cae a la superficie es regresada a la atmósfera vía evapotranspiración y la cantidad menor de agua es conocida como escorrentía superficial. Vamos agregándole un poco más de superficie impermeable, aumentando el grado de urbanización. En este caso, la evapotranspiración no se modifica tanto, sin embargo, la escorrentía superficial se duplica y la infiltración somera e infiltración profunda pues siguen teniendo un valor más o menos igual. Cuando todavía aumentamos más la superficie impermeable, en la ilustración de la esquina inferior izquierda, la evapotranspiración disminuye, todavía no tanto, sin embargo la escorrentía superficial aumenta todavía más, esto ya es 3 veces lo que era originalmente, y en este caso ya hay una diferencia marcada entre la infiltración somera y la infiltración profunda, porque si aumentan las superficies impermeables, quiere decir que la cantidad de agua que llega a los mantos acuíferos va a ser bastante más reducida. Entonces, entra cierta cantidad a las capas superficiales del suelo y como ya es reducida esa cantidad, entra todavía menos a las capas más profundas. Ahora, contando con una superficie ya considerablemente impermeable de 75 al 100%, la evapotranspiración disminuye porque la capa urbana, la capa vegetal, perdón, ya es bastante menor, ya que las superficies urbanas ocupan la mayor parte del área. El escurrimiento superficial ha aumentado y esto es más de la mitad de la cantidad de agua que recibe la superficie. Y de igual forma, la infiltración somera y la infiltración profunda disminuyen drásticamente. Entonces, de nuevo, esos porcentajes no son fijos, pueden variar muchísimo porque cada caso es diferente. Sin embargo, es un buen ejercicio numérico visual para ver cómo modifican las ciudades estos diferentes caminos que toma el agua después de un evento de precipitación. Y ahora, ¿esto cómo se ve reflejado en las mediciones que hacemos dentro de una ciudad? Pues bien, en un río que está ubicado dentro de una zona urbana, pues como sabemos tiene las partes del hidrograma, tiene una subida, tiene un pico, tiene un descenso, y cuando incluimos estas partes impermeables vamos a modificar la forma de este hidrograma. Para empezar, aumenta la magnitud del pico, aumenta la magnitud del volumen de escorrentía, porque antes lo que llegaba a la infiltración, ahora llega todo al canal del río, y también disminuye el tiempo de respuesta. Este aspecto es muy, muy importante porque este es justamente una de las características principales de una inundación súbita. Entonces, en el diagrama que tenemos aquí es un ejemplo pues bastante genérico de cuál es la modificación del hidrograma antes y después de la urbanización. Como podemos ver, el tiempo al pico es reducido después de introducir la superficie urbana, la magnitud del pico también es mayor y es probable que el volumen de escorrentía también sea más grande. Entonces, retomando este concepto de la disminución de respuesta de una cuenca urbana a un evento de precipitación, ocurren estos eventos de inundaciones que se llaman inundaciones súbitas. Las inundaciones súbitas se derivan de una respuesta muy rápida que tienen las ciudades a la lluvia y que es bastante más rápida comparada con un ambiente natural. Retomando el concepto de tiempo de respuesta, es, como podemos ver en el diagrama superior izquierdo, este es un diagrama real de una inundación súbita, donde la respuesta de una cuenca urbana a la precipitación fue de 2 horas. Entonces, el valor máximo de lluvia y el pico del hidrograma en una inundación súbita ocurre casi simultáneamente, precisamente porque
las superficies impermeables provocan esta respuesta casi inmediata a cualquier agua que llegue a la superficie. Ahora, esta definición de inundación súbita es bastante interesante. Aquí yo incluí cuál es la definición, digamos, formal, la más utilizada para una inundación súbita, que es la respuesta de una cuenca urbana en menos de 6 horas y una lluvia acumulada de 40 milímetros en 1 hora. Sin embargo, estos aspectos pueden cambiar. Haciendo una revisión de literatura, también es muy interesante ver cómo, por ejemplo, en cuencas del Mediterráneo, que son cuencas grandes, se considera una inundación súbita a la respuesta de una cuenca que puede ocurrir dentro de 24 horas, porque son cuencas grandes de más de 1000 kilómetros cuadrados. También otro aspecto que nos ayuda a definir qué es una inundación súbita, pues es el arreglo o los aspectos meteorológicos que ocurren antes de la inundación, cuáles son los sistemas atmosféricos que van a crear la lluvia intensa, localizada, que produce una inundación súbita. Entonces, para efectos de esta presentación, vamos a considerar una inundación súbita como un evento donde la respuesta de la cuenca urbana ocurre en menos de 6 horas del pico de lluvia. Y las inundaciones súbitas pueden ser de dos tipos, pueden ser fluviales, que esto se refiere a la elevación repentina en los niveles de agua de un río, que en este caso, en el diagrama superior izquierdo, esto es pues un típico diagrama lluvia escorrentía, entonces tenemos lluvia y tenemos la descarga. También podemos hacer una gráfica de la lluvia y los niveles del río, y la gráfica se va a ver más o menos similar, porque finalmente pues en un río dentro de una cuenca urbana, la respuesta en los niveles de lluvia también corresponde a la respuesta a la descarga. Y otro tipo de inundación súbita en cuenca urbana son las inundaciones fluviales, a las que todo el mundo estamos muy acostumbrados, porque estas se tratan de la acumulación de agua superficial debido a la nula capacidad de infiltración, debido a superficies impermeables, o nula capacidad de conducción del sistema de drenaje. Estos dos tipos de inundaciones se tratan de formas distintas. Me refiero al tipo de modelos numéricos que se utilizan para modelar cada una de ellas, porque los procesos físicos detrás de ellas son diferentes. En el caso de las inundaciones fluviales, aquí lo que importa más es cuál es la escorrentía superficial final después de que cayó la lluvia sobre la cuenca urbana. Y en las inundaciones súbitas fluviales es importante conocer cuál es el funcionamiento de la red de drenaje, la red de alcantarillado, para saber cuál es su capacidad, cuándo se sobrepasa esa capacidad y en qué momento la red de drenaje comienza a actuar más bien como una fuente en lugar de un punto de succión. Entonces, el propósito de definir qué es una inundación urbana, de definir los procesos que ocurren detrás de una inundación urbana a nivel atmósfera, a nivel cuenca, se trata finalmente, el punto final es disminuir el riesgo por inundaciones súbitas. Ese es el propósito final de cualquier estudio. Ahora, los propósitos específicos, dependiendo de cada ejercicio de modelado, pues dependen también del alcance del proyecto o de otros objetivos específicos. Y en este caso, el propósito del modelado se trata de identificar y caracterizar los procesos a nivel atmósfera y a nivel cuenca que están involucrados en inundaciones súbitas. Con esto me refiero a que este va a ser un ejercicio de simulación de repetir lo que ocurrió en un evento para asegurarnos que los modelos que vamos a ocupar estén ya listos para ser utilizados en otro evento. Entonces, en este caso, la plática no va a abarcar el aspecto de prevención o de predicción de eventos, sino más bien qué es lo que pasa antes, cómo funcionan los modelos, qué es lo que tienen que hacer, cuáles son los procesos importantes para que nosotros tengamos modelos numéricos listos y podamos predecir cualquier tipo de inundación súbita. Ahora, como bien comenté, pues los procesos que estamos estudiando están divididos en dos partes porque así es mucho más fácil representarlas en modelos numéricos. Entonces, a grandes rasgos, se trata simplemente de simular la lluvia, es decir, la precipitación intensa y localizada antes de una inundación súbita, y utilizar esa información para determinar cuál es la respuesta fluvial. Es muy importante aquí, estoy recalcando que
me estoy enfocando en la respuesta fluvial de una ciudad, no en la respuesta pluvial. La respuesta fluvial se trata de la respuesta de los ríos, la determinación de la respuesta hidrológica de una cuenca urbana. Ahora, yo tengo especial interés en determinar cuál es la respuesta fluvial, porque el simulado de inundaciones súbitas fluviales, es decir, las que se derivan de la saturación de los sistemas de alcantarillado, requieren de muchísima información muy detallada. También sobre la red de alcantarillado, sobre la configuración de la ciudad, y eso normalmente sí cuesta bastante trabajo obtenerlo. Entonces, este proceso de modelado numérico que les voy a presentar es un proceso donde las bases de datos son bastante, se pueden acceder con bastante facilidad. Los procedimientos también son bastante claros y esto permite que esta cascada o este ejercicio de modelado se pueda aplicar a otros sitios sin mayor problema. Si yo hubiera presentado un caso de modelado de inundación súbita pluvial, entonces quiere decir que para empezar yo voy a requerir una información muy detallada del sistema de drenaje, de la configuración de las calles, de cualquier detalle de pequeña escala, o sea, me refiero a probablemente metros cuadrados, cosa que no es siempre posible. Entonces, este modelado, esto que les voy a presentar, esto tiene una aplicación, les voy a presentar un caso de estudio, y eso se puede aplicar fácilmente a otro caso de estudio también, de inundaciones súbitas fluviales. Entonces, la aplicación de la metodología fue a un caso de estudio en una inundación súbita que ocurrió en Reino Unido 19-20 de julio del 2007. Este caso de estudio lo elegí porque los daños fueron registrados en alrededor de 20% del territorio de Inglaterra y Gales, y los daños registrados fueron los segundos más considerables después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso quiere decir que hay años de que ya ha habido un desarrollo de modelos numéricos, de redes de alcantarillado, sigue habiendo estos eventos que toman por sorpresa, que no deberían, que sin embargo lo hicieron, y entonces los modelos numéricos que vamos a ocupar aquí es para determinar cómo ocurrió este evento y qué puede pasar si vuelve a ocurrir una lluvia de esta magnitud, cómo respondería la ciudad, y también ya determinando cuál fue la respuesta, o sea, garantizando que los modelos sí están reproduciendo bien la lluvia y la escorrentía superficial, entonces ya podemos hacer proyecciones a futuro. Aquí les presento también dos fotografías de ese evento. La primera fotografía se trata, bueno, es justo afuera de una estación de trenes. Esta estación está más al sur de Inglaterra, es digamos, el punto rojo inferior. Y la ilustración de la extrema derecha es un camino que ya se encuentra dentro de una ciudad de Birmingham. Y esta foto es bastante impactante porque por el contexto detrás de ella es que se pusieron bolsas de arena para impedir la inundación. Sin embargo, no fueron suficientes, no cumplieron con su objetivo y los flujos superficiales llegaron a una inundación interna. Quiere decir que casas, comercios, todo se inundó por dentro. Entonces, de toda esta área de Inglaterra que se inundó, yo elegí reproducir la lluvia y los flujos superficiales en la ciudad de Birmingham, que es una de las ciudades más importantes de Inglaterra. Con esto garantizo que todos los procesos que yo voy a estudiar, todo lo que voy a introducir a mis modelos numéricos, tiene que ver con la configuración de una ciudad. Entonces, todos los edificios, todas las casas, la configuración urbana, las partes del ecosistema urbano que mencioné anteriormente, tienen que ser considerados para poderlo simular. Ahora, ¿qué pasó en este evento? ¿Por qué fue tan dañino? Pues durante julio del 2007 existió un sistema de baja presión que se movió del suroeste del Reino Unido al noreste. Quiere decir que cruzó, digamos, todo el país. Y recordemos que los sistemas de baja presión tienen precipitación asociada, porque cuando hay sistemas de baja presión quiere decir que la humedad sube, entonces la presión baja. Cuando la humedad sube, se condensa y hay más precipitación. Esto se puede ver también en el mapa de la derecha.
donde aquí nos muestran un acumulado de lluvia en milímetros durante los 2 días, el 19 y 20 de julio del 2007. Entonces, podemos ver que en el área central, de hecho, cerca de donde están los valores máximos, es donde se ubica la ciudad de Birmingham, fueron la acumulación de agua mayor, y la respuesta de las cuencas urbanas fue todavía más marcada que en el resto del país. Y es muy importante notar que este tipo de eventos meteorológicos, de sistemas de baja presión, en este caso, provocaron acumulación de precipitación de 10 milímetros por 6 horas consecutivas. Entonces, fue lluvia muy intensa, localizada, debido a estas celdas estacionarias, que provocó y vertió una cantidad de lluvia bastante significativa, que haciendo ya estadística de cuál fue esta cantidad, la lluvia durante estos 2 días equivale a 4 veces la lluvia esperada durante todo el mes de julio, considerando un promedio de 1960 a ya cerca del 2000. Y ahora, ¿cómo se ve este evento utilizando imágenes de radar? El mapa de la extrema izquierda muestra el mapa del Reino Unido con la cuenca de Trent, que es donde se ubica la ciudad de Birmingham. Y entonces esa cuenca de Trent la estoy amplificando en las siguientes 3 imágenes para poder apreciar cuál es la evolución de la lluvia y cuál es la ubicación de esas celdas de lluvia durante el día de mayor precipitación. Entonces vemos que el 20 de julio a la 1 de la tarde, el punto rojo representa la ciudad de Birmingham, ya había celdas de lluvia sobre esta ciudad. Y aquí podemos ver todavía mejor cómo se van moviendo estas celdas del suroeste al noreste. Empiezan en la esquina inferior izquierda, se van moviendo en la esquina superior derecha. Para las 2 de la tarde, la ciudad de Birmingham estaba completamente debajo de celdas de lluvia. Para las 6 de la tarde ya hubo una disipación, sin embargo, toda esta cuenca de Trent ya había recibido una cantidad considerable de lluvia. La escala inferior, aquí es donde podemos ver cuál es la magnitud de la lluvia, que realmente está entre 5 y 10 milímetros, porque corresponde pues a las mediciones que mencionaba anteriormente, de mediciones de 10 milímetros de lluvia durante 6 horas consecutivas. Ahora, ¿cuál es la parte superficial de este evento? ¿Cómo reaccionó la cuenca a esta lluvia? Pues bien, la lluvia que ocurrió en el evento en 19-20 de julio del 2007 fue de hecho el segundo evento durante una serie de tormentas que ocurrieron en verano de ese año. El primer evento ocurrió alrededor más o menos el 25 de junio, y el segundo pues es nuestro evento de interés, el 20 de julio. Ya teniendo como precedente este evento bastante intenso de precipitación, los niveles de escorrentía ya habían excedido los niveles normales previamente registrados en aproximadamente 1.5 metros en algunos lugares. Y entonces se esperaba que las ciudades con la escorrentía ya para el segundo evento tuvieran el drenaje saturado. Sin embargo, previo a esto, hubo una infiltración extraordinaria, lo que quiere decir que los mantos acuíferos tuvieron una recarga inusual, y esto hizo que hubiera 2 factores que contribuyeran a la inundación. La primera es que los niveles del agua subterránea estaban ya bastante altos, por lo tanto se podía producir inundación superficial, incluso aunque no fuera un ambiente urbano. Y segundo, que los niveles de los ríos ya estaban bastante saturados por el evento previo de junio, y entonces cuando llega el evento de julio, con una cantidad de precipitación similar a la del evento anterior, empeoraron las condiciones y se produjo esta inundación súbita. En el gráfico inferior, aquí podemos ver una buena representación de qué fue lo que ocurrió. Las envolventes superior e inferior representan a los valores máximo y mínimo promedio diario, tomado de valores de 1961 a 1990. Quiere decir que de 1961 a 1990, por cada día del año se tomó un valor promedio, y ese es un valor máximo, mínimo y promedio. Y el valor máximo es la envolvente verde en la parte superior, valor mínimo es la envolvente gris en la parte inferior, y el valor medio de cada día es la línea curva que va más o menos a la mitad de la gráfica.
Para comparar cuáles fueron los valores durante el 2007, que de hecho son los valores que se presentan más o menos a la mitad del gráfico, podemos ver que esos valores superan por bastante los valores máximos de un periodo de 1961 a 1990, que son 3 veces el promedio a este largo plazo. Ahora, una pequeña nota en este caso. Para el evento de Birmingham en 2007, estos valores que les presento son bastante extraordinarios, son 3 veces el promedio de largo plazo. Sin embargo, esto no siempre es la regla. Los eventos de lluvia que pueden producir una inundación súbita no necesariamente son eventos extraordinarios. Solo basta con tomar cuál es la capacidad de drenaje, cuál es el porcentaje de superficies que no se pueden infiltrar, y eso también es un buen indicador para darnos una idea de que no es necesaria una lluvia inusual o con un periodo de retorno bastante alto para producir una inundación súbita fluvial. Ahora bien, ya que sabemos cómo funcionan las ciudades, cómo afectan las ciudades la meteorología, también cómo afectan las ciudades la hidrología, es decir, todos los procesos a nivel superficial, que también ya presentamos este caso de estudio donde vimos que tanto la lluvia como los niveles y la escorrentía fueron bastante más altos que lo que se esperaba, de un promedio a largo plazo. Ahora viene la parte de modelado. Entonces, este ejercicio es donde se trata de la representación de los procesos que ya expliqué anteriormente en un modelo numérico. Entonces, como recordarán, los elementos de la morfología urbana son muchísimos. Tenemos entrada de agua, entrada de alimentos, salida de desechos urbanos, salida de agua para tratamiento de aguas. Son muchísimos los elementos de una ciudad, los que hacen una ciudad, y que vamos a tener que simplificar a la hora de representarlos en un modelo numérico, porque la capacidad computacional juega un papel muy importante a la hora de hacer cualquier ejercicio de simulación. Entonces, para simplificar estos procesos, los modelos numéricos han adaptado ciertas formas de representar pequeños procesos atmosféricos y también de la cuenca dentro de la estructura del modelo para representar esos procesos con la simplicidad posible, pero sin perder detalle. Entonces, a nosotros como modeladores nos toca definir de esas pequeñas partes que componen el modelo, cuáles son las partes importantes, cuáles son los parámetros que van a jugar un papel más importante cuando estoy tratando de simular la respuesta de cuencas urbanas, y cuál es la información de entrada que voy a necesitar para correr los modelos. Entonces, aquí va una breve explicación de cómo funciona en específico un tipo de modelo de predicción del clima y un tipo de modelo hidrológico. Hay muchos más modelos. Voy a, por lo pronto, detallar de qué se tratan estos dos y mencionar brevemente cuáles son los otros tipos de, los otros métodos para obtención de lluvia y obtención de escorrentía. Para el modelado numérico, entonces, simplemente es la obtención de lluvia en este caso. No es la única variable atmosférica que se puede obtener, pero en este caso es la variable climatológica de interés. Nos vamos a enfocar en cuál es la evolución espacial y temporal de la lluvia. Para simular esta lluvia, me voy a fijar en un modelo numérico que se llama Weather Research and Forecasting Model, o se le llama WRF o WRF. Y este modelo ha sido ampliamente usado en todo el mundo. Y esto se debe a que es un modelo que, además de que está extensamente documentado, está compuesto de diversas partes que representan bastante bien todos los procesos y los flujos atmosféricos que van a ser importantes cuando tengamos que representar la lluvia. Entonces, brevemente, las partes del WRF que representa de la atmósfera representa la radiación solar que entra y que sale. La radiación solar que entra es la de onda corta, la que sale es la de onda larga. Estos procesos todos se incluyen en la capa límite planetaria o en las ciudades, que es la capa urbana. La capa superficial, que como mencionaba anteriormente, representa el 10% de la altura de la capa urbana, y es aquí donde la configuración de la ciudad va a jugar un papel muy importante en todos los flujos verticales.
Tenemos la superficie urbana, que se refiere a la configuración de la ciudad, cuántos edificios hay, dónde están, de qué altura, anchura de las calles. La superficie de la tierra, que se refiere a cuál es el uso de suelo, donde tenemos superficies impermeables, donde hay superficies vegetadas. La parte de las nubes de cúmulo, porque aquí es donde se van a producir todos los procesos dentro de la nube. La parte microfísica, que es la que describe cuál es la distribución del diámetro de las partículas dentro de una nube, tipo y distribución del diámetro de partículas, porque dependiendo del tipo de partículas va a ser el aglomeramiento de ellas y el tipo de precipitación que vamos a tener. Ahora, yéndonos con un poquito más de detalle sobre qué es lo que hace WRF, en este diagrama estoy representando cuál es la interacción entre los distintos tipos, entre las distintas cajas, digamos, que representa el WRF. Me voy a regresar tantito. Entonces, de todas estas cajas, este siguiente diagrama representa cuál es la interacción entre ellas. Este diagrama lo construí considerando que el WRF va a ser aplicado para un ambiente urbano. Entonces, en el ambiente urbano vamos a tener un ambiente vegetado, donde tenemos infiltración, la zona de raíces y una zona que va debajo de la zona de raíces, una capa urbana, que es donde todas estas subcapas en un ambiente natural no van a existir porque la superficie impermeable va a sustituir a los procesos que van a ocurrir. Entonces, la existencia de esta superficie impermeable y de los edificios es la que va a determinar cuáles son los procesos atmosféricos que ocurren justo arriba de ella en la capa urbana, en la capa del dosel urbano. El WRF tiene tres formas de representar estos procesos, cada una con un nivel de detalle más que la anterior. La primera es una bastante sencilla, que su nombre lo indica, es una capa única del dosel urbano, donde todos los edificios se consideran con una misma altura. La siguiente es la parametrización del efecto de los edificios, en donde ya se considera que hay una distribución vertical de los flujos de humedad y calor. Y la tercera, que es la más detallada, que es el modelo de ambiente de los edificios, y en este caso también se considera cuál es la interacción de interiores con exteriores. Entonces, si nos damos cuenta, el WRF tiene la capacidad para representar todos los procesos de una ciudad de forma numérica. Ahora, ¿cómo funciona el WRF? Pues simplemente se requiere un arreglo de dominios. Estos dominios son mallas cuadrados, con elementos cuadrados, donde se va a hacer un aumento de escala o el downscaling, donde vamos a empezar con condiciones con una resolución bastante, pues bastante baja. Digamos, la información de entrada son cerca de 100 kilómetros por 100 kilómetros por 100 kilómetros. Y el hecho de anidar estos dominios nos va a permitir que todos estos efectos se vayan trasladando hacia los dominios más pequeños, que es donde vamos a tener la resolución mayor. A este método se le llama el downscaling dinámico, y este es solamente uno de los varios métodos para obtener lluvia para simulación. Entonces tenemos este, que es el uso de modelos numéricos para obtener la lluvia. Tenemos el uso de modelos estadísticos. También tenemos el uso de, por ejemplo, información de radar, de satélite, de pluviómetros, la combinación de todas ellas. Y pues de nuevo, dependiendo de cuál es el alcance del estudio, de la información disponible, es el tipo de metodología que vamos a utilizar. También, por supuesto, información muy importante es la distribución y la configuración de los edificios. Esta es información que se puede crear en una capa con el tipo de archivo que WRF necesita, y esto es parte de la información inicial que se necesita para correr el modelo. Esto es muy, muy importante porque, como mencioné, la ciudad modifica los flujos atmosféricos y además, dependiendo del tipo de representación, del tipo de parametrización que nosotros seleccionemos de WRF, va a ser el nivel de detalle que el modelo use para resolver todos estos flujos. Ahora, a nivel, pues nivel cuenca, ¿cómo funciona el modelo que utilicé? Este modelo es un modelo flexible, semidistribuido, que puede trabajar también como distribuido o homogéneo, y un modelo hidrológico semidistribuido
es un modelo que toma la información en celdas, digamos en rasters, que son arreglos de celdas, arreglos así de celdas cuadradas, y que dependiendo de qué tan homogéneos o qué tan heterogéneos son, va a producir, voy a utilizar estas capas para incorporarlas en mi modelo. Entonces, un modelo completamente distribuido es un modelo de malla en donde todas mis variables, todo lo que voy a utilizar para simular la escorrentía del río, que normalmente es precipitación, evapotranspiración y uso de suelo, o bueno, la superficie del suelo, todo esto va a estar discretizado y voy a tener un valor diferente por cada celda. En este caso, es que se trata de un modelo semidistribuido. Voy a tener valores de lluvia pues, definitivamente distintos, porque la lluvia pues, varió en esta área. Voy a tener valores también distintos de uso de suelo, de superficiales, porque voy a tener mi capa urbana y la capa no urbana. Y en este caso, la evapotranspiración potencial se va a considerar uniforme en la cuenca. Eso se debió simplemente pues, a la disponibilidad de la información en ese momento, porque este modelo apenas estaba desarrollando cuando yo lo empecé a implementar, aunque definitivamente la evapotranspiración potencial pudo haber sido ocupada como en forma heterogénea, y entonces el modelo ya iba a ser completamente distribuido. Ahora, todos estos, digamos, cubetitas azules son las representaciones de una unidad de respuesta hidrológica. Estas unidades, digamos, cada una, así como se ven en la imagen, cada una tiene ciertas capas. Tenemos la capa de raíces, la capa subsaturada y la capa saturada, que van a tener un comportamiento distinto porque van a transmitir el agua de una a otra verticalmente y de una unidad de respuesta hidrológica a otra unidad de respuesta hidrológica de manera distinta. Entonces, los parámetros que controlan esta transmisión de agua son parámetros que tienen que ver con la capacidad de almacenamiento, con la capacidad de transmisión, la forma en cómo la transmisibilidad diaria cambia. Y por supuesto tenemos un valor de velocidad en el río. Entonces, de todos estos parámetros, sí, todos son importantes para representar la respuesta de una cuenca urbana a un evento de lluvia. Sin embargo, va a haber un par de ellos que van a ser más cruciales que los demás. Ahora, estas cubetitas que mencioné, que son unidades de respuesta hidrológica, son simplemente unidades que van a responder de manera parecida a todos los cambios climatológicos. Entonces, ¿cómo se crean estas unidades de respuesta hidrológica? Pues vamos a tomar diferentes capas ambientales. Digamos, tenemos una capa de elevación, una capa de uso de suelo, también tenemos una capa donde podemos ver cuál es la configuración del río, y cuando juntamos estas capas, vamos a crear pequeñas cubetitas, que son las unidades de respuesta hidrológica. Cada una de estas va a tener una respuesta diferente. Me voy a regresar a una diapositiva, y cada una de ellas va a tener valores distintos de los parámetros que están mostrados en este diagrama. Entonces, el mapa de la derecha es un mapa de las unidades de respuesta hidrológica, donde un color representa un tipo de unidades. Ahora, estas unidades pueden estar distribuidas a lo largo de la cuenca, y eso quiere decir que, por ejemplo, una unidad de respuesta hidrológica va a tener cierta respuesta, no sé, cerca de la salida de la cuenca, que puede tener una respuesta similar a otra unidad que está a 10 kilómetros de ella, y el hecho de que tengo dos unidades iguales, van a calcular todo igual y va a disminuir el tiempo de cómputo. Entonces, vamos a ver cómo se ven los resultados ya al utilizar estos modelos numéricos. Pues, como mencionaba, una de las variables climatológicas de salida del WRF es la lluvia, no es la única, es la de interés en este momento. Y en este caso decidí incluir una comparación de los valores observados y los valores simulados. Esta es la acumulación de lluvia de las 12 del día, de mediodía, a las 6 de la tarde, hora de Reino Unido, del 20 de julio, que fue el día donde hubo más precipitación. Entonces, esta comparación visual se hace utilizando la información pues ya de mi modelo, la información de salida, mis resultados, y se comparan con
valores observados, que en este caso estamos considerando los valores de la Global Precipitation Measurement, que son a 0.1 grados, más o menos como a 11 kilómetros. Entonces, aquí estamos comparando los valores pues, valores satelitales del GPM con los valores de salida. Y entonces vemos que el modelo a esta escala sí puede reproducir bastante bien cuál es la extensión general de las celdas de lluvia. Por ejemplo, vemos que en el punto B sobre Irlanda, sí se reproduce bastante bien la lluvia. También vemos que sobre Países Bajos, digamos, abajito de la letra D, hay una acumulación de lluvia mayor en los valores observados y que el modelo reproduce en estos dos ejemplos de simulación. Antes de continuar, muy importante, voy a presentar los resultados de solamente 2 eventos de lluvia. Quiere decir que de todas mis variables del WRF, yo voy a ocupar 2 combinaciones distintas nada más, es lo que voy a presentar en este momento. En realidad hubo cerca de 20 combinaciones, algunas funcionaron, algunas no. En este caso voy a presentar las que funcionaron mejor. Ahora vamos a ver cuál es la comparación igual de los resultados del modelado meteorológico, pero ya ahora a una escala más pequeña, ya sobre la cuenca Trent. En la figura superior derecha se puede ver cuál es la ubicación de esta cuenca, que está en la parte media del Reino Unido. La imagen izquierda representa los resultados obtenidos con la simulación número 4, la parte izquierda con la simulación número 7. Entonces, ¿qué es lo que queremos representar? Esos son valores de lluvia instantáneos que fueron los que presenté anteriormente. Entonces, se busca que la lluvia representada siga un patrón del suroeste al noreste. O sea, que las celdas de lluvia se vayan moviendo, que haya acumulación, sí, pero que se vayan moviendo para reflejar cuál fue el movimiento del sistema de baja presión. Entonces, vamos a ver la imagen de la izquierda. Pues el modelo realmente no alcanza a simular el movimiento de estas celdas de lluvia, sí alcanza a simular los valores de precipitación acumulada, aunque los está enfocando en la parte sur del dominio. Y de hecho, ya haciendo revisión de literatura, este comportamiento es bastante común cuando se trata de inundaciones súbitas, porque estamos simulando lluvia que tomó muy pocas horas en formarse, también muy pocas horas en desarrollarse, y entonces lo que hace el modelo WRF es que tiende a reproducir esa lluvia, las magnitudes correctas, pero un par de horas después de que el evento realmente fue observado. Ahora, esto tiene 2 observaciones. La primera es que los valores que nosotros estamos considerando como observados como reales son valores de radar, que en el caso de Reino Unido ya han pasado por un proceso de limpieza y de control de calidad bastante estricto, y podemos considerar que estos valores sí corresponden bastante bien a los valores medidos en el suelo. Sin embargo, siempre van a tener errores intrínsecos porque son valores de radar, y entonces hay que, a la hora de hacer la evaluación del modelo, sería muy perjudicial para los resultados hacer una comparación, digamos, punto por punto, porque ni la información observada es completamente correcta, ni el modelo está completamente equivocado. Entonces, este ejercicio de comparación visual, pues es un indicador bastante bueno, inicial, de qué tan bien funcionó el modelo con la configuración que nosotros le pusimos. Ahora vamos a ver la imagen de la derecha. Ocurre algo parecido, donde de nuevo las celdas se mueven del suroeste al noreste. El modelo también simula la acumulación de lluvia, sin embargo, se queda en la parte inferior del dominio. Entonces, como podemos ver, estas 2 simulaciones tienen un comportamiento bastante parecido. Entonces, pudiéramos creer que la respuesta hidrológica también va a ser algo parecida. Vamos a ver si es cierto. Ahora vamos a ver ya cuáles son los resultados con el modelo hidrológico. Para hacer el modelo hidrológico, brevemente, tenemos que hacerlo en 2 partes. Primero, una calibración, donde estemos seguros que ese modelo está funcionando para el periodo o para los eventos que nosotros queremos simular. Y está también el proceso de validación, que es simplemente nuestro evento de interés. La calibración normalmente toma varios años, donde tenemos que asegurarnos que haya eventos fuertes de lluvia o eventos similares a los que vamos a simular para asegurarnos que el modelo sí va a funcionar adecuadamente. En este caso, la calibración fue del 1 de octubre del 2003 al 1 de junio del 2007. No se alcanzó a hacer los 4 años porque había información faltante antes y después de este periodo. Entonces, en este periodo de calibración,
se procuró que no hubiera ningún dato faltante. Entonces, lo que presento aquí en la parte izquierda, bueno, los dos son diagramas de lluvia escorrentía, nada más que el de la parte izquierda tomó un pedacito al centro más o menos, y eso lo hice más grande, que es la gráfica de la derecha en ambos casos. Entonces, columna izquierda es simplemente un periodo de simulación. Columna derecha es un pequeño zoom a ciertas partes de ese hidrograma de salida. Entonces, como podemos ver, ahora el modelo hidrológico con la lluvia observada, pues reproduce los picos de lluvia cuando son, los picos de escorrentía cuando son pequeños, y además los reproduce con cierto tiempo de retraso. Entonces, si notamos que estos tiempos de retraso son constantes a lo largo de todo el periodo, podemos considerar que es un retraso pues constante, y a lo mejor podríamos considerar hacer un retroceso o un adelanto del hidrograma para que coincida mejor. En este caso, se dejaron los resultados así como salieron, así estaban, por eso el valor final que nos ayuda a determinar cuál es, digamos, qué tan bien el modelo hidrológico funciona, es el índice de Nash-Sutcliffe. Este índice va de menos infinito a 1, donde lo más cercano a 1 es que el modelo está funcionando perfectamente y si es capaz de reproducir un evento. Valores cercanos a 0 es que el modelo reproduce los valores que son similares a la media de las observaciones, y valor negativo es simplemente que las observaciones siempre van a ser mejores que el modelo y el modelo no está en condiciones de funcionar. Ahora, para hacer el modelado hidrológico, no hacemos una simulación nada más. Se hacen muchas simulaciones porque se busca que haya un rango dentro de los cuales yo esté segura que van a caer los valores observados. Ahora, esta serie de simulaciones, en este caso fueron 10,000 simulaciones de este periodo del 1 de octubre del 2003 a junio del 2007, vamos a obtener un pequeño rango que nosotros vamos a llamar el ensamble de comportamiento o el ensamble final, y ese ensamble va a ser obtenido con una metodología que se llama GLUE, que quiere decir Generalized Likelihood Uncertainty Estimation. Esto quiere decir que de todas mis simulaciones que tuve, de todas las 10,000, voy a tomar ese rango dependiendo de un valor umbral y de cuáles son los valores, digamos, los percentiles que ocurren arriba de ese valor umbral. Entonces, me estoy asegurando, para empezar, de que el valor mínimo de Nash-Sutcliffe se cumpla, y en segunda, que yo tenga una serie de simulaciones que sí representan a esas 10,000, sin tener que hacer las 10,000. Entonces, eso fue la primera parte de calibración. Vamos a la parte de validación. ¿Qué pasa? Y esto es lo que ocurre. La imagen superior es la escorrentía simulada utilizando la lluvia observada. Quiere decir que, en teoría, eso es lo que deberíamos obtener con el modelo numérico. O sea, la lluvia observada, que es el valor que estamos considerando como real, produce esa franja gris, que como mencioné, son las simulaciones que consideramos válidas. Y en la parte de abajo viene simulación número 4 y simulación número 7, que quiere decir que yo estoy utilizando la lluvia de la simulación del escenario número 7 y la lluvia simulada del escenario número 4 y del escenario número 7 para producir mi escorrentía. Entonces, aquí es muy interesante ver que la distribución temporal de la lluvia observada y simulada, es decir, las barras azules en la parte superior de la gráfica, pues son bastante distintas. Digo, en la imagen superior, que es la lluvia observada, hay como dos pulsos de lluvia que ocurren, que esto pues corresponde a también los dos picos en el hidrograma que se observa. Sin embargo, estos dos picos no están observados en la lluvia que yo simulé utilizando WRF, y aún así se reproduce bastante bien la respuesta del río. Y esto lo podemos ver reflejado en el índice de Nash-Sutcliffe, que como mencioné, lo más cercano a 1 es que el modelo está funcionando bastante bien. Y en este caso tenemos para la simulación 4 un valor de 0.88 y un valor de 0.9 para la simulación 7.
Entonces, un ejercicio bastante interesante de análisis crítico en esta parte es ver por qué una lluvia que no corresponde perfectamente a la lluvia observada sí está reproduciendo la escorrentía. Y uno de los factores que encontramos es que la representación de las ciudades, tanto a nivel atmosférico como a nivel cuenca, pues es bastante acertado. Entonces, con que tengamos la configuración de una ciudad metida en un modelo numérico, y tengamos un valor de lluvia pues más o menos similar, digamos acumulada en el tiempo, aunque no precisamente temporal, sí se puede reproducir la respuesta de una ciudad a un evento de lluvia. Entonces, finalmente, ya como resumen, ¿por qué estudiamos las cuencas urbanas? Pues por la importancia de estos números en la población actual y proyectada. También hablé de cuál es el impacto de las ciudades a nivel atmósfera y a nivel cuenca, cuáles son los flujos que se afectan y cómo se afectan también del otro lado, bueno, en el sentido inverso. Cuáles son las etapas del modelado numérico, cuáles son los dos modelos numéricos que voy a utilizar para reproducir la lluvia y la escorrentía en una ciudad, en una inundación súbita. Y finalmente, ¿cuáles son los puntos importantes que hay que tomar en cuenta cuando se hace este tipo de simulaciones? Para empezar, es la obtención de la información, que se refiere a la disponibilidad de datos. Es decir, dependiendo de cuál es la información y la resolución de la información que tengamos disponible para correr los modelos, va a ser el tipo de parametrizaciones que nosotros ocupemos para poder producir una simulación. También hay una delimitación del área de estudio que, regresando a cuál es la definición de ciudad, tenemos que considerar cuáles son las partes que presentan infiltración, las partes que son impermeables, y esas partes representarlas en los modelos numéricos. Y finalmente, y este tercer punto, me podría aventar todo otro seminario hablando del tratamiento de la incertidumbre. Y la incertidumbre del modelado simplemente se refiere a estar conscientes de cuáles son los aspectos que no están perfectamente bien representados y que se pueden mejorar. Entonces, en este caso, hay incertidumbre en la información inicial, es decir, los datos de entrada para correr mi modelo tienen ciertos errores a nivel atmósfera y también a nivel cuenca. A nivel atmósfera, porque son mediciones satelitales corregidas a veces con información de radar o con información tomada a nivel del suelo, y pues hay ciertos errores en esos procesos. A nivel cuenca, también hay errores cuando se procesa la información medida, que digamos es la información cruda. Hay procesos de corrección de esa información, sin embargo, sigue habiendo cierta incertidumbre en esa información procesada. También hay incertidumbre en la estructura del modelo. Esto se refiere a la forma en cómo el modelo representa la realidad. En el caso de Word, como mencioné, es una herramienta bastante poderosa para representar todos esos pequeños aspectos de la atmósfera dentro de un modelo numérico. Sin embargo, hay procesos que o pasa de largo o simplifica o los combina. Entonces, esa representación diferente de la realidad se refiere a la incertidumbre en la estructura del modelo. Incertidumbre en la estructura del modelo hidrológico se refiere también a cómo estoy representando, cómo el modelo está representando los procesos y los aspectos físicos de una cuenca. Como mencioné, hay modelos completamente distribuidos, semidistribuidos y modelos homogéneos. Dependiendo de cómo configuramos el modelo, va a haber cierta incertidumbre porque no vamos a ser capaces de representar 100% una ciudad en un modelo, a menos que tengamos una computadora extraordinariamente poderosa y un modelo increíblemente detallado, cosa que casi nunca es posible. Y finalmente hay incertidumbre en las parametrizaciones, y esto se refiere a los tipos de modelitos que ocupan mi herramienta numérica para representar los procesos. Por ejemplo, como mencionaba, el Word tiene 3 parametrizaciones para representar los flujos dentro de una ciudad, cada uno con su nivel de detalle. El modelo hidrológico también tiene su propia forma de representar la cuenca, que es con estas unidades de respuesta hidrológica, y aunque ambos se acercan bastante bien a la realidad, la forma en cómo están parametrizados o representados todos estos procesos y estos aspectos físicos, eso también va a incluir cierta incertidumbre. Y pues es muy importante tomar en cuenta todas estas cosas a la hora de hacer modelado numérico.
Entonces, este proceso es un proceso bastante integral que empieza con la selección de casos de estudio, también definición de cuál es el objetivo del estudio, si se trata nada más de reproducir un evento o se trata de predecir un evento, y todas estas fuentes de incertidumbre, puntos importantes, la información que tenemos disponible, cuál es la incertidumbre, cómo la vamos a tratar y cómo vamos a evaluar el modelo también. Y pues sería todo por mi parte y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mejía, por esta presentación tan interesante. Yo creo que nos mantuvo muchos al filo del asiento durante todo este tiempo. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a la sección de preguntas. Voy a dejar de compartir su pantalla por un minuto y bueno, voy a invitar a nuestros participantes a que hagan sus preguntas en el chat de Zoom o en el espacio de comentarios en la transmisión de Facebook Live. Y mientras hacen sus preguntas, voy a compartir rapidísimo de nuevo la presentación. Bueno, aquí tenemos a la doctora Mejía. Quisiera compartirles en lo que siguen sus preguntas los siguientes seminarios que vamos a tener. Tenemos la siguiente semana, la sesión 3 del Seminario Internacional para las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas Sostenibles en México, con aspectos socioambientales de los proyectos hidroeléctricos y también con el tema de fondos y financiamientos. Este va a ser el 13 de octubre a las 9 de la mañana. Se pueden registrar en la página atl.org.mx. También quisiéramos invitarlos el 20 de octubre a las 10 de la mañana al segundo coloquio sobre derechos humanos y arreglos institucionales, los retos del saneamiento en México en el contexto de los derechos humanos, con varios ponentes de Flaxo, ahí está un poco más, ¿verdad? Del INTA y el Instituto Nacional de Salud Pública. Los invitamos también a que se inscriban en la misma página atl.org.mx. Y también queremos invitarlos a la Semana de la Transparencia Hídrica. Esta va a ser una semana sumamente interesante en cooperación con Oxfam México y la Cátedra UNESCO INTA, en donde vamos a tener 5 días de pláticas, de estudios de caso, con unos temas que ahorita están, que son de mucha importancia en el contexto nacional y en el contexto obviamente también internacional. Tenemos temas claves de cómo interactúa la sociedad del agua y la industria, los pueblos indígenas, la infraestructura, derechos humanos y el extractivismo. Los invitamos, va a estar súper interesante, vamos a tener bastantes invitados y bueno, también los invitamos a que se inscriban en la página de atl.org.mx. Este va a ser del 26 al 30 de octubre de 2020. Tampoco se lo pierdan. Vamos a tener unas semanitas bastante cargadas de información y bueno, los invitamos. Muchísimas gracias. Ahora sí vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Vamos a empezar con una pregunta del usuario OE Cisneros, la cual dice: indudablemente se ha avanzado mucho en los modelos numéricos de predicción, pero ¿cómo avanzar en su implementación en ciudades que no fueron planeadas para crecimientos demográficos tan grandes y que tienen infraestructura vieja y obsoleta? Oh, muy buena pregunta. Precisamente esta pregunta se refiere a la representación de todas estas estructuras. Y justamente en la ciudad de Birmingham hay estructuras de alcantarillado que son obsoletas, que ya no son suficientes para conducir el nivel de lluvia. Entonces, lo que se puede hacer, o más bien lo que se hace para incluir estas estructuras antiguas, hasta cierto punto ya no funcionales en los modelos numéricos, es no representarlas específicamente. Me refiero a que no necesito la información de toda esta red de alcantarillado, digamos, sino que se puede representar con otros aspectos del modelo. Y esto va no nada más para las estructuras que ya no son funcionales. Me refiero a que tomar ciertos aspectos de la ciudad y representarlos dentro del modelo de una forma que no corresponde completamente a la realidad. Sin embargo, es una forma similar de representar su comportamiento
y cómo va a influir en la respuesta de una cuenca. Por ejemplo, la respuesta de un alcantarillado que ya está viejo, que ya no funciona, que está incluso a nivel de desbordamiento, eso para representarlo en un modelo hidrológico lo puedo representar como que ya la cuenca es completamente impermeable, que ya no va a funcionar el alcantarillado. Entonces, cuando estoy representando una cosa bastante compleja, con un aspecto bastante simple de la cuenca, sí es posible simular la respuesta de la cuenca urbana, a pesar de que la estructura no funcione bien. Entonces, se trata de tomar los elementos de mi modelo, qué hace mi modelo, y representar lo que no tengo en los elementos que sí tengo, digamos, pues un elemento similar. Esto se parece, por ejemplo, al procedimiento de cuando se calculan las pérdidas por elementos en un sistema de alcantarillado, ¿no? Que tenemos pérdidas por válvulas, pérdidas por compuertas, y todos estos elementos se transforman en una longitud equivalente. Entonces, voy a transformar los elementos que yo sé que producen pérdidas o que producen cierta respuesta en otros elementos que sí tengo, que sí puedo representar en el modelo. Muchas gracias, doctora Mejía. Tenemos muchísimos comentarios y preguntas, la verdad, muy buena Adelante. presentación. Vamos a pasar a otra pregunta. En el marco de trabajo que usted presentó, es muy completo desde el punto de vista numérico, pero al mismo tiempo también es demandante desde el punto de vista de cómputo. Por esta razón, a veces es complicado utilizarlo como un sistema de alerta temprana ante inundaciones súbitas. En el ámbito del riesgo en ciudades ante este tipo de fenómenos, ¿cuál sería la utilidad más importante de este marco de trabajo? Este marco de trabajo, de hecho, se utiliza, o sea, así como lo presenté, un modelo de reproducción, modelo meteorológico que alimenta un modelo hidrológico. Ese es la misma metodología que se ocupa, por ejemplo, para sistemas como GLOFASS, como EFAS, que son sistemas de predicción de inundaciones a nivel continental, a nivel Europa o a nivel global. Solo que la diferencia es que el poder de cómputo es mayor. Y precisamente muy bien notado, pues sí llega a ser bastante demandante computacionalmente hablando este tipo de metodologías. Entonces, así como está esta metodología que yo presenté, definitivamente no se puede utilizar para predicción. Por eso se utilizó para reproducción de un evento pasado. Ahora, si yo quisiera utilizar esta metodología ya para predecir, una de dos, o tengo que simplificar la información que le voy a meter de entrada, o tengo que aumentar la capacidad de cómputo. Entonces, sí hay áreas de oportunidad para implementar esta metodología en otros casos de estudio, solo que sí hay que modificar cuál es la configuración de la cascada, o la configuración de la información de entrada, y si no, también se puede correr, el modelo WRF se puede correr en paralelo en ambientes Linux, y eso hace todavía, disminuye todavía más el tiempo de cómputo. Entonces, sí hay cuestiones que se pueden abarcar, que se pueden definitivamente hacer para utilizar esta metodología en predicciones. Sin embargo, primero, como mencioné, esta no está hecha para predicciones, y las que sí están hechas para predicciones tienen una estructura distinta, toman información de entrada también distinta, con una diferente resolución y diferente cobertura, y la capacidad de cómputo definitivamente es mayor. Muchísimas gracias, doctora. Pasamos a otra pregunta del usuario Antonio Quevedo. Empiezo comentando que es interesante la observación sobre la correspondencia entre el escurrimiento simulado y observado, pese a una lluvia no tan representativa en cuanto a su distribución temporal. Pregunta que si se ha evaluado hasta qué rangos de precipitación se conserva esta correspondencia en su cuenca de estudio. Sí, muchas gracias por esa pregunta. Justamente de eso se tratan las simulaciones que no incluyen la presentación, en donde las variaciones, o bueno, los diferentes escenarios de lluvia varían en la forma en cómo se representan los hidrometeoros en la lluvia y en cómo se representan los procesos urbanos en la ciudad. Entonces, yo tomé, digamos, 3 parametrizaciones de cada uno, una simple, una no tan simple y una bastante detallada. De las 3, hice una matriz pues de 3x3 para ver cuál es la combinación ideal que me produce esa respuesta hidrológica al final. Y pues resultado de lo más relevante
es que para reproducir una inundación, o bueno, los flujos de una inundación súbita en una cuenca urbana con detalle, la parametrización de una ciudad de la forma más sencilla no sirve. Simplemente produce una lluvia muy pequeña en comparación con la lluvia real. Y las otras dos parametrizaciones de la ciudad, esas sí producen una cantidad de lluvia bastante más cercana a la observada. Aunque de nuevo es importante mencionar que estos otros escenarios tampoco pudieron reproducir perfectamente los dos pulsos de lluvia que presenté, y sin embargo, sí alcanzan a producir la respuesta de la lluvia. Entonces, más que un umbral de cuál es la lluvia que podemos representar, es cómo se está representando esta lluvia en los modelos numéricos. Sí sería un ejercicio bastante interesante ver hasta dónde aplica esta conclusión, sobre todo porque estoy hablando ahorita de valores de precipitación bastante significativos, bastante grandes. Sería ya un caso distinto. En este caso son inundaciones súbitas, una respuesta de la cuenca muy significativa, muy rápida a lluvia intensa. Si yo estudiara, por ejemplo, inundaciones que toman 24 horas o que ya no son inundaciones súbitas fluviales, sí sería interesante ver si esta misma conclusión aplica para esos casos. Eso sí, y sí es una muy buena idea, de hecho, también establecer un umbral, porque así ya no perdemos tiempo en estudiar un caso de estudio que tiene ciertos valores de precipitación que nunca se van a reproducir. Entonces sí, es una muy buena idea para mejorar la metodología. Muchas gracias, doctora. Vamos a pasar a un bloquecito de preguntas que tienen algunas curiosidades acerca del modelo, ¿no? Algunas un poco más técnicas. Tenemos la primera pregunta de Jorge Salgado, que pregunta ¿qué tamaño de celda se utilizó en el modelo hidrológico semidistribuido? Ese tiene un tamaño de celda de 50 metros. De hecho, es un ejercicio de downscaling bastante demandante, porque la configuración de las celdas a nivel atmosférico empezamos con 54 kilómetros y fueron disminuyendo a razón de 3. Entonces, la lluvia que yo puse sobre el modelo hidrológico tiene una resolución de 2 kilómetros. Sin embargo, la resolución de las celdas a nivel superficial para el modelo hidrológico son 50 metros. Por eso es que a la hora de obtener las unidades de respuesta hidrológica se alcanza a ver como un grillado de esta configuración, porque a pesar de que yo tengo mi información en 50 metros, sigo teniendo la lluvia a 2 kilómetros. Ahora una pregunta que probablemente sea la siguiente: ¿y por qué lluvia a 2 kilómetros? Pues de nuevo fue por la capacidad de cómputo disponible, porque sí hice pruebas acerca de cuál es pues el desempeño del modelo si yo cambio la configuración de las celdas del modelo meteorológico. Hice pruebas cambiando la configuración de los dominios, cuál es la tasa de disminución de celdas, cuántos dominios anidados pude tener. O sea, hubo un proceso de experimentación bastante extenso en ese sentido, y la configuración que dio los mejores resultados de toda la cascada, tanto en pues ya índices de desempeño como en funcionamiento computacional, pues es esta de 54 hasta 2 kilómetros y 50 metros a nivel de cuenca. Muchas gracias. Pregunta Marcela Severiano, que al tener diferentes capas que conforman las unidades de respuesta hidrológica, pregunta si todas las capas deben tener el mismo número de celdas y píxeles o de la misma resolución. Si te refieres a la configuración de las unidades de respuesta hidrológica, o sea, el número de capitas que tiene cada unidad de respuesta hidrológica, sí, todas deben tener el mismo número de capas. Lo que varía de una a otra son los parámetros de cada capa. Por ejemplo, en las cuencas urbanas, la capacidad de retención de la capa superficial es muy pequeña, porque estamos considerando que es una capa impermeable donde todo el agua que cae va a ser escorrentía superficial. Y en cambio, una unidad de respuesta hidrológica que también tiene su capa superficial va a tener una capacidad de almacenamiento bastante mayor, porque se trata de una superficie vegetada que sí tiene pues capacidades de infiltración. Muchas gracias. Ahorita que ya tocó el tema de las capacidades de infiltración, pregunta el usuario Adrián Espino que si convendría incluir en el modelo el tipo de subsuelo
que hay en las ciudades? Y sí convendría porque en el caso de ciudades que no son completamente impermeables, claro que sí, porque pues hay elementos de la edofología que sí juegan un papel bastante importante en la infiltración, en estos procesos de infiltración vertical y también de transmisión en las unidades de respuesta hidrológica. Debajo de la ciudad, no tanto, en este modelo en particular, porque lo que se está representando es simplemente la escorrentía superficial. Entonces, al yo determinar que mi capa superficial en las áreas urbanas no tiene capacidad de almacenamiento, de inmediato el modelo considera que toda la lluvia que cae ya es escorrentía superficial. Entonces, no valdría la pena en este caso, y para este modelo en particular, incluir información de subsuelo, de edafología más detallada, porque finalmente si la mayor parte de la superficie es impermeable, va a tener este tratamiento de que toda el agua que cae sobre esa unidad de respuesta hidrológica va a salir hacia el río. En el caso de otros modelos, sí puede definitivamente mejorar el proceso de simulación, porque este modelo en particular es una simplificación bastante precisa de los procesos. Sin embargo, hay otros que son mucho más detallados, son modelos que son completamente distribuidos, que sí necesitan información de edafología para poder simular la respuesta a la cuenca con más precisión. Entonces, sí, en otro tipo de modelos, sí definitivamente ayudaría a la inclusión de este tipo de información. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta del usuario Dante Osinaga y pregunta si este modelo se ha aplicado en otras ciudades o si tiene planeado aplicarle algo parecido en otras ciudades. Sí, supongo que se refiere al modelo hidrológico. Sí, de hecho, este modelo se basa en las ecuaciones del Dynamic Top Model, que es un modelo también bastante popular. El Dynamic Top Model, a su vez, partió del Top Model, que fue desarrollado por Keith Beaven y Jim Fair hace ya varios ayeres, por ahí del 2001, fue la versión del Dynamic Top Model. Y pues este modelo, el Decipher, que se llama, que es la versión última del Dynamic Top Model, apenas empezó a desarrollar hace año y medio, el año pasado. Entonces, en el grupo de investigación donde estoy en la Universidad de Bristol, yo lo apliqué en cuencas urbanas. Hay otra chica que lo está aplicando para definir cuál es el papel de las medidas de manejo natural de inundaciones. Hay otra chica que está desarrollando el módulo de aguas superficiales, bueno, sí, módulo de transferencia de flujos en capas, capas de acuífero. Hasta donde yo sé, todo este trabajo está en proceso. Incluso el mío, o sea, también estamos terminando últimos detalles para publicación. Sí se ha publicado, perdón, sí se ha realizado. Hasta donde tengo entendido, está en proceso de publicación. Entonces, pues esperen publicaciones de la Universidad de Bristol, porque sí vienen publicaciones sobre la aplicación. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta también de nuestros participantes de Facebook Live. Tenemos al usuario Lalo Santillán, que pregunta, teniendo en cuenta que hay dos tipos de procesos de generación de escurrimiento superficial, flujo terrestre ortoniano y flujo terrestre saturado, ¿qué tipo de proceso de generación de escurrimiento superficial se suele dar en inundaciones súbitas en ciudades? Pues es un proceso de generación de escurrimiento superficial, simplemente, porque no hay ese llenado gradual del suelo, no hay ese proceso en que el suelo se va saturando y de repente ya queda saturado, y entonces todo el flujo se convierte en flujo superficial. Es meramente una conversión bastante instantánea de la precipitación en flujos superficiales. Precisamente por eso, de aquí viene el nombre de inundaciones súbitas, por eso es que la respuesta es tan rápida, porque al ser una superficie impermeable, ya no hay proceso de llenado, no hay proceso de infiltración y de saturación, simplemente ya está lleno, digamos, ese reservorio, entonces todo lo que cae es ya escurrimiento superficial. Muchísimas gracias, doctora Mejía. Todavía hay algunas preguntas y algunos comentarios que ahorita por el tiempo también nos estamos un poco restringidos, no queremos tampoco tenernos acá. Vamos a pasar con unos comentarios de cierre en esta charla tan interesante con el subcoordinador
de hidrología superficial, el maestro Julio Soriano, y después regresamos para despedirnos apropiadamente. Por supuesto. Maestro Julio, adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Jorge, y muchísimas gracias a la doctora Iskra Mejía Estrada por una excelente y muy clara presentación en torno a la hidrometeorología de las inundaciones súbitas en cuencas urbanas. El tema que hoy ha abordado nuestra panelista es sumamente importante, puesto que entre las diversas amenazas que con frecuencia impactan a las áreas urbanas, destacan principalmente las de origen hidrometeorológico. Ejemplo de esto podemos mencionar a las precipitaciones intensas, es decir, estos eventos de lluvia torrencial en un periodo corto de tiempo y que son cada vez más frecuentes, así como las ocasionadas por ciclones tropicales, como pudimos constatar en la presente semana tras el paso del huracán Delta en la península de Yucatán, a quienes, por cierto, aprovecho la oportunidad para expresar todo nuestro apoyo y solidaridad tras las afectaciones que este fenómeno ha dejado a su paso. La ocurrencia de los eventos que he mencionado anteriormente, al vincularse con una dinámica intensa de urbanización sin una planeación adecuada, favorece el aumento de riesgo por inundaciones. Pues como hemos visto, los asentamientos humanos provocan cambios importantes en el ciclo del agua a nivel atmosférico y superficial, que tienen su efecto, como pudimos observar, en un aumento en la temperatura en estos centros urbanos respecto a su alrededor, que es el efecto que conocemos como el de isla de calor urbana, la generación de celdas convectivas con una importante carga de precipitación, digamos, la disminución de la calidad, la capacidad de infiltración por aumento del área impermeable, lo que a su vez conlleva a menores tiempos de concentración en el escurrimiento de agua, y pues es decir, el acontecimiento de avenidas súbitas, un aumento considerable en la altura de la lámina de agua y de la velocidad del flujo de manera inmediata, que ocasiona a su vez pues diversos daños, tanto económicos, materiales, el deterioro de la salud de los afectados y llegando a provocar hasta la pérdida invaluable de vidas humanas. Aunque no es posible evitar el 100%, evitar las inundaciones fluviales, súbitas o de cualquier otro tipo por completo, pues se pueden predecir y gestionar mediante un análisis y previsión adecuados. Bajo este panorama hay una necesidad creciente de mejorar nuestro conocimiento sobre este tipo de eventos y sus procesos, las herramientas de modelación numérica existentes y las mejores prácticas a efecto de disminuir la incertidumbre asociada en su estimación, así como por, digamos, la generación de sistemas efectivos que permitan el alertamiento temprano para la población. Asimismo, como la doctora Iskra Mejía ha hecho especial énfasis en su presentación, la comprensión integral de todos estos procesos meteorológicos, hidrológicos y los propios de la morfología urbana, pues permitirá mejorar la identificación de zonas inundables a efecto de generar las mejores estrategias, políticas y medidas destinadas fundamentalmente al diseño e implementación de medidas de mitigación y adaptación, así como disminuir el riesgo para la población, mejorar el bienestar y aumentar su resiliencia ante la ocurrencia de este tipo de fenómenos. Finalmente, no me queda más que agradecer, digamos, de manera muy especial a la doctora por haber brindado su atención a este seminario y pues a cada una de las personas que también nos acompañaron de manera virtual. El día de hoy alcanzamos cerca o más de 190 asistentes, tanto en las plataformas de Zoom y de Facebook Live. A cada uno de ellos no me queda más que agradecer a todos por acompañarnos. Jorge, nuevamente te cedo el micrófono. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio, bueno, por tus palabras. Vamos a pasar ahora a los mensajes finales, un poco también de promoción otra vez a nuestros, déjame lo voy a poner otra vez, a nuestros próximos seminarios. Bueno, muchas personas nos están preguntando dónde pueden encontrar esta presentación. Bueno, esta presentación está siendo transmitida en vivo en Facebook y está siendo grabada. Pueden volver a verla en cualquiera de nuestras redes sociales, la vamos a poner en un par de horas o igual hasta menos. Y pueden checar esta y todas los seminarios que hemos tenido en el canal INTA en YouTube. Ahí hay muchísima información súper útil y súper valiosa. Los invitamos a que si no han estado en los seminarios pasados, se den un clavado y vean todo lo que tenemos que ofrecer por ahí.
Les recordamos rápidamente de nuestros próximos seminarios, la tercera sesión del Seminario Internacional para las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas Sostenibles en México, el próximo martes a las 9 de la mañana. Tenemos también el segundo coloquio sobre derechos humanos y arreglos institucionales, el 20 de octubre a las 10 de la mañana. Tenemos la Semana de Transparencia Hídrica del 26 al 30 de octubre, una semana completita llena de grandes ponentes y de grandes temas. Los invitamos a registrarse en la página de atul.org.mx para esta Semana de Transparencia y también para todos los seminarios de todos los viernes, los seminarios internacionales, los coloquios. Estén muy atentos a nuestras redes sociales con todo lo que estamos generando. Toda esta información es para todos ustedes. También quisiera, aprovechando la generación de información, para presumir de nuestro blog de perspectivas, que sale cada lunes, bueno, cada domingo, en donde tocamos temas torales. El tema de esta semana fue el acaparamiento del agua, que es un problema global. Este blog de perspectivas lo pueden encontrar, igual que el acueducto, en nuestra gaceta interna, en nuestra página oficial, go.mx/INTA, ¿no? Les vuelvo a dejar aquí también las redes sociales para los que no los vieron. Sáquenle una foto ahorita, denos un follow, un like y todas esas cosas millennials que hacemos ahora en nuestras redes sociales para que nos lleguen información a todo momento. Bueno, por favor, háganlo y nosotros estaremos mandando información también en todo momento de todas nuestras actividades. También quisiera, bueno, agradecer obviamente a todos los asistentes que semana con semana vienen y nos regalan un par de horas. Y también quiero agradecer especialmente a nuestros colegas de Centroamérica, de El Salvador, Nicaragua y Honduras, que hoy estuvieron bastante presentes y han estado presentes también en seminarios pasados. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Por favor, compartan con sus conocidos estas ligas, estos seminarios que son justamente para la difusión del conocimiento. Antes de despedirnos, quisiera que todos los que puedan prender sus cámaras para tomar esta famosa foto de familia que nos gusta tomar y nos gusta presumir en las redes sociales. Ya algunos de ustedes se han visto y ya me han dicho ahí que han aparecido en varios. En algunos dicen, oye, ¿sabes qué? Esta vez no aparecí, pero bueno, hacemos el mayor esfuerzo para que todos se puedan encontrar ahí y al final podamos hacer este álbum de estampitas, ¿no? De todos los seminarios que asistí del INTA, y ahí voy a tener mi foto. Vamos a esperar a que prendan todas las cámaras. Le pido también a nuestro equipo de comunicación me ayude también a sacar estas fotos a todos nuestros asistentes. Vamos a hacer la primera a la cuenta de 3. Todos vamos a reír, si quieren, ¿no? 1, 2, 3. Vamos a hacer la segunda por si uno no salió bien o no estaba viendo la cámara, tenga otra oportunidad. Entonces vamos a hacerlo otra vez. 1, 2, 3. Y ya la tercera, a mí me gusta emocionarme, levantar las manos porque es viernes, entonces ya nos falta un poquito más para disfrutar con la familia y el fin de semana, aunque estamos en pandemia. De todos modos, siempre se agradece un sabadito y un domingo. Entonces, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Muchísimas gracias, doctora Mejía. Se lo agradecemos infinitamente. Fue una plática extraordinaria y muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes y gracias también a todo el equipo del INTA por la invitación. Que tengan muy buen fin de semana a todos. Muchas gracias a todos. Nos vemos el siguiente viernes. No se lo pierdan.